La vida y poesía de Federico García Lorca es el título de un volumen publicado por la editorial EDB y que ha preparado la catedrática de literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona, Rosa Navarro Durán, con un objetivo muy claro: acercar la biografía y la obra del poeta granadino a los más pequeños, algo que ya ha hecho previamente con la figura de Miguel Hernández. Lorca porque es uno de los grandes. Empecé con Miguel Hernández porque el año pasado era el centenario, pero sí pude transmitir esas pinceladas biográficas y esa pequeña introducción a su poesía, a la de Miguel Hernández, pensé, ¿por qué no Lorca? Porque es el más grande, indudablemente, y porque es también el más universal, y a los niños estamos transmitiendo sensibilidad, emociones y cultura, y cómo no van a poder leer a Federico. Entonces, esa colección de vida y poesía pretende, a través de unas pequeñas nociones, pequeñas pinceladas de la vida de los escritores, convertirlos en personajes familiares a los niños para que, si no ahora, en un futuro, puedan ir a ellos como personas conocidas y leerlos, porque el ser humano casi siempre acude a lo que conoce. Y es que Rosa Navarro entiende que es muy importante que a estas edades los niños conozcan o al menos tengan un primer acercamiento a figuras como la de García Lorca. Lo aprenden todo. Se han aprendido todos los nombres rarísimos manga japoneses, como no se van a aprender los normales, ¿no? Y si abres espacios afectuosos, familiares, con las vidas de los grandes escritores, les seleccionas unos pequeños poemillas, los más cercanos a ellos, que puedan sugerirle ideas, que puedan ser atractivos, tal vez cuando crezcan un poco irán a su obra. Al menos lo intento. Yo sé que si no consigo un 100%, a lo mejor un 30% sí, esto es muy importante. El objetivo principal de este trabajo es que los niños sepan que detrás de García Lorca hay algo más que un nombre ilustre que aprenderse. Que abrir con esas pequeñas ventanas llenas de pasión, de amor, transmitiendo por ellas emoción, a través de unas ilustraciones que a mí me parecen muy bellas, abrir esas vidas a los niños para que para ellos no sean solo nombres, que Federico García Lorca no sea solo un nombre y dos apellidos, sino que sea una vida vivida intensamente, dedicada al arte y transformada en arte. Si leemos esos versos, si leemos esas obras que creó, entonces le damos sentido a su existencia, que es lo importante, y su sacrificio no será en balde. Para ello, Rosa Navarro ha optado por centrar la atención en la personalidad atrayente del poeta, algo que sin duda atrapa a los niños. El poeta artista, simpático, con ángel encantador, cautivaba a todo el mundo, era un ser realmente único, se le notaba, como decía Dalí, que era también muy exhibicionista y muy ambicioso de ser el centro, era un niño también de centro, no un artista genial, claro, pero decía, donde está Federico no hay nadie, él era el único, ¿no? Y eso se nota en su obra, que es inmensa, inmensa, con una fuerza, te metes en ella, la lees y la relees y cada vez es más intensa, más honda, muy profunda. Eso es lo que quiero transmitirles. Si lo fusilaron, eso fue un desastre, pero la guerra en sí es un desastre y él fue una víctima de una guerra creada por los odios, por las envidias. No hay una ideología detrás en su muerte, es sencillamente la envidia de un creador. Pues entonces lo que quiero que sepan es que ese creador no pudieron con él, que sigue viviendo, que está ahí. Esa es la imagen que quiero transmitir. A lo largo de medio centenar de páginas ilustradas por Jordi Vilà del Clos pueden conocer los momentos más importantes en la vida de Lorca, desde su nacimiento en Fuentevaquero, su estancia en la residencia de estudiantes o su viaje a Nueva York. He señalado los hechos más importantes, indudablemente, su etapa de aprendizaje, su presencia en la residencia de estudiantes, que era un foco de cultura inmenso, cuando conoce a Dalí,
sí que he dado importancia a mi tierra, por eso es mi tierra, pero la tuvo porque realmente en Cataluña se apreció muchísimo a Lorca, se hizo una exposición en la Sala Dalmau de sus dibujos. Tiene mucha importancia en el desarrollo de su creación el conocimiento de Dalí. Con el surrealismo cambia por completo su forma de escribir, se une entonces lo popular que había vivido en su infancia y que había tenido en su condición de andaluz, pero se funde con todo el surrealismo que descubre con el mundo que le abre Dalí, por lo tanto era importante. Y era importante llevarlo a Nueva York, no olvidemos que allí escribe ese libro impresionante que es Poeta en Nueva York, y se lo pasa muy mal. Pero entonces no he querido destacar tanto la tristeza en Nueva York que se ve en sus poemas, sino lo que dicen en sus cartas de su familia los tranquilizaba. Como no, también se aborda el asesinato del poeta. En su asesinato he querido quitar bandos, he querido dejar claro que era una acción del odio, y entonces he recurrido a la abstracción. Son el odio, la envidia, la muerte, los jinetes del apocalipsis, en vez de señalar, ¿no? Porque además yo creo que fue eso, era demasiado simpático, demasiado famoso, demasiado creador, y la envidia de los miserables siempre surge en ese momento. Y además siempre surge en el círculo más cercano, fíjese usted, donde estamos más desprotegidos, es cuando nos conocen mejor, porque ahí es donde ha estallado desde siempre la envidia, por desgracia, ¿no? Esta catedrática de literatura se muestra algo desencantada con las nuevas generaciones que llegan a la universidad tras la implantación de unos planes de estudios en la formación primaria y secundaria en los que las humanidades han quedado reducidas a la mínima expresión. Llevo 42 años dedicada a la enseñanza universitaria y ahora he presenciado su destrucción absoluta. Llegan a la universidad, a mi especialidad de filología hispánica, gente que no ha leído nada y que no le suena nada, porque como no hay literatura en los planes de estudio, pues no han leído previamente casi nada y no tienen idea tampoco de la cronología literaria. Entonces, mientras me queden fuerzas, yo creo que desde los muchos años dedicados a la docencia, tengo que dedicarme a nuestro futuro. El futuro son los niños, son nuestro tesoro. Y los niños tienen una capacidad para absorberlo todo. Tienen además una curiosidad enorme. Mantienen la imaginación, no están limitados por toda una serie de trabas que luego van entrando en nuestra vida. Rosa Navarro ha querido, como no podía ser de otra forma, presentar este trabajo en un lugar tan especial como la Huerta de San Vicente, la que fuera residencia de verano de la familia del poeta y donde escribió algunas de sus obras. Una presentación en la que más de un centenar de chavales han podido acercarse a la vida y a la obra de García Lorca de una manera amena y divertida.